Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino y Cintia Arce. Contrapunto. Bueno, pues ya estamos en Contrapunto, nada más nos cambiamos de lugar, pero la información pues seguramente le va a interesar a usted, y es que el día de hoy preparamos el tema de la presa de Las Cruces y tenemos la participación aquí en la cabina de Heidi Orozco y de Selene Ahumada, quienes pues son activistas y han trabajado este tema desde hace bastante tiempo. Y bueno, también tenemos la intervención en audio de funcionarios estatales, quien pues nos dan el punto de vista institucional u oficial de este tema. Cintia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. Buenas tardes a nuestro auditorio, a nuestras invitadas. Y pues sí, vamos a hablar de un tema pues que le atañe y le compete a muchos poblados del estado, que bueno, pues hay voces a favor y hay voces en contra para la construcción de la presa Las Cruces. Hay que puntualizar que bueno, ya hay 3 presas hidroeléctricas construidas en el estado: la presa del Cajón, la presa de Aguamilpa y la presa de la Yesca. A pesar de que bueno, pues hay voces a favor y en contra, todavía no se ha determinado la construcción de la presa de Las Cruces sobre el río San Pedro. Bueno, pues vamos a escuchar, Cintia, primero un audio que es de el activista Julián Canare, quien ha trabajado también con estas chicas este tema, y él pues habla acerca de lo que significaría la construcción de esta presa, en la que prevé pues afectaciones culturales, y sobre todo porque dice los indígenas tienen su propio plan de desarrollo pues conforme a sus usos y sus costumbres. Entonces para él es que no se les ha tomado en cuenta aún en este sentido, en lo cultural, para abordar el tema, y mucho menos para hacer los planes de construcción y todas estas cosas que están previendo las autoridades. En un ratito le vamos a mostrar los audios. Hay alguna complicación técnica desde el envío, pero bueno, ahorita le vamos a arreglar. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo, Selene, o con Heidi? ¿Con quién? Perdón. Vamos contigo, Heidi. Tú has participado en distintas acciones de protesta, sobre todo por la creación de esta presa, y has mencionado algo pues que no se ha dado a conocer de manera amplia en los medios de comunicación, y es que esta presa forma parte de todo un sistema mucho más grande que no necesariamente surtiría de energía a Nayarit. Cuéntanos un poquito acerca de este asunto. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Heidi Orozco y soy directora del Centro para el Desarrollo y la Sustentabilidad Noivari AC. Nuestra organización es una organización socioambiental que trabaja en la cuenca del río San Pedro y marismas nacionales. Y es precisamente a partir de nuestro trabajo que entramos nosotros a abordar el tema de la presa de Las Cruces, que aunque no es el fin de nuestra organización, sí es un tema que interesa a las comunidades, y por tal lo hemos estado nosotros abordando, hablando de cuáles son los posibles impactos de este proyecto. En su momento se habló sobre los beneficios, y parte del trabajo de nuestra organización es llevar información a las comunidades a partir de este derecho que tenemos de acceso a la información. Y bueno, la posición que hemos tomado respecto a la presa de Las Cruces ha sido de que la presa tiene más impactos de los posibles beneficios que pudiera traer. Y efectivamente, en el 2008, cuando la Comisión Federal de Electricidad presentó este megaproyecto, lo presentó como parte del Plan Hidráulico Interconectado del Noroeste, que es un sistema donde se trasvasaría el agua de 3 ríos de Nayarit hacia el norte, cruzando por Sinaloa hasta llegar al río Yaqui en Sonora. Y en este
sentido, cuando se hacen estas consultas o cuando suben las autoridades para hablar de este tema, les muestran este plan, hablan con las personas de este asunto? ¿Por qué crees? Y si no, bueno, ¿por qué crees que lo ocultan? Bueno, en realidad, creo que tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de este gran plan debido a que en un inicio la CFE lo presentó como una obra que hacía en conjunto, en colaboración con la Comisión Nacional con la CONAGUA, ¿no? Con la Comisión Nacional del Agua, y hablaba de un convenio firmado, creo que en el 94, si mal no recuerdo, y después de que se presentó, cuando hubo muchísima polémica respecto a hacia dónde se dirigiría el agua, cuál era el objetivo final de esta serie de presas, entonces ya cambió el discurso de la propia CFE, ya mencionó que no tenía nada que ver con este megaproyecto y se enfocaron nada más exclusivamente a hablar del tema de la presa de Las Cruces, aislándolo de los otros megaproyectos. ¿Qué afectación tendrían, aparte de esto que han mencionado de la cuestión de la agricultura por la salinidad, qué otra afectación tendrían pues las personas que viven, no sé, en las partes altas, en las partes bajas, las personas que estarían involucradas directamente con esta presa? Fíjate que algo bien interesante es que cuando nosotros iniciamos hablando del proyecto de Las Cruces, hablábamos de los posibles impactos ambientales para marismas nacionales, que es un sistema muy importante a nivel internacional, es la reserva de la biosfera, es sitio Ramsar, y todo esto por el valor ecológico de este ecosistema. Y mencionábamos mucho sobre los impactos tanto en la zona baja de este sistema como en la actividad productiva que representa la agricultura. Sin embargo, hemos aprendido a partir del trabajo comunitario que la afectación es más de la que nosotros mismos imaginábamos, ¿no? Por una parte es en las actividades productivas en la zona costera, pero por otra parte estamos hablando de la pérdida del importante patrimonio cultural que conserva el pueblo Nayari en sus sitios sagrados, en su religión, en su cultura, que se vería afectado. Estamos hablando de que la cortina inundaría más de 15 sitios sagrados de este pueblo y que además no solamente es del pueblo Nayari, lo comparten con el pueblo Wixárika, lo comparten con mexicaneros, lo comparten con tepehuanos y bueno, esa es una afectación cultural. Además hay afectaciones sociales porque una presa viene acompañada por personas de fuera que vienen por el trabajo, ¿no? Regularmente ya son cuadrillas que vienen con estas grandes obras y estamos hablando que en poblaciones de 800 habitantes, 900, llegarían cerca de 5,000 trabajadores de fuera con una serie de necesidades de infraestructura, ¿no? Entonces habría una competencia también por los servicios públicos por parte de estas personas y que también a la hora de retirarse pues dejan una serie de impactos, ¿no? Además, el desplazar a las comunidades originarias, el quitarlos de su tierra, ahí es un riesgo que la propia CFE en su manifestación de impacto ambiental mencionaba como posible ecocidio. Entonces, creo que si la CFE misma lo menciona, es porque es algo que tememos todos, ¿no? Una de las cuestiones que dicen los gobiernos o las autoridades es que el beneficio es mayor porque tendrían dinero, que tendrían trabajo las personas que viven en estas comunidades, algo que no tienen. Selene, cuéntanos las condiciones de vida que tienen las personas en aquella zona. O sea, queremos conocer a lo mejor el panorama o la realidad de las personas, porque desde aquí de la capital y de muchos lugares, seguramente de la entidad donde nos están escuchando, pues no tenemos idea más bien de cómo viven en esas comunidades. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Selene Ahumada, pertenezco también a la Asociación Civil Nuibari. Y en decirles que somos personas que vivimos en la región. Yo soy del municipio de Rosa Morada, de una comunidad. Y las comunidades que vivimos del campo, que vivimos de la agricultura, que vivimos de la pesca, directamente somos beneficiados de las crecidas del río San Pedro. Hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad de alimentos que podemos obtener día a día que no nos cuestan tanto esfuerzo poderlos obtener, es el esfuerzo del trabajo del agricultor y como mucho del trabajo de estos agricultores depende también que sus hijos puedan ir a la escuela, que sus hijos puedan tener otra forma de vida
y es lo que está en riesgo, pues el trabajo del agricultor, el trabajo del pescador, la cultura del pueblo nayari, que son las raíces de Nayarit también que no tenemos que olvidar, y cómo la riqueza y la diversidad cultural que existe en toda esta región, que ha sido conocimientos que se han transmitido generación tras generación. Si hablamos de la pesca, vemos que el abuelo fue pescador, el papá fue pescador, el hijo quiere ser pescador. Sabemos que hay problemas fuertes en la región, pero son problemas que las comunidades estamos dispuestas a llevar a cabo, a buscar soluciones que sean no radicales, porque el hecho de quitar las crecidas para la zona pesquera sería desaparecer la actividad pesquera en la región. El que le digas a una comunidad como Boca de Camichín, como Los Corchos, toda la región de las haciendas, que le vas a quitar las crecidas, significa que desaparecería la pesca en la región. Entonces es desaparecer una forma de vida, es desaparecer también una forma de sustento para las familias, porque no son 5,000 empleos los que se generan en la región, son mucho más de 5,000 empleos que son empleos fijos, que tienen detrás de estos empleos una tradición, una cultura, una forma de ser de los pueblos. Y con estos megaproyectos cambias completamente una forma de vida, cambias completamente una forma de vivir y de ser. ¿Hay trabajo en aquellas zonas? ¿De las condiciones de marginación sí son tantas como para que un apoyo o sé cuánto te antoja de dinero que le puedan dar a alguien para convencerlo que les venda su firma? Bueno, sí, en periodo electoral estamos hablando de que les pueden llegar a dar 500,000 pesos por una credencial, pues no creo que sea mucho más, ¿verdad? Yo creo que hay necesidades y que eso es algo que tenemos que reconocer, pero también hay obligaciones por parte de las dependencias de implementar programas y proyectos que puedan generar alternativas de desarrollo. En este caso, nuestra organización está trabajando con generar alternativas de desarrollo en la región que respondan a las necesidades de las comunidades. Acompañados del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, se está fortaleciendo actividades de agricultura orgánica que van en pro del desarrollo de las comunidades sin dejar de ser lo que son. Porque la solución no es que dejes de ser indígena o dejes de ser pescador o dejes de ser agricultor y te dediques a una cosa completamente diferente y dejes todo tu pasado, toda tu historia atrás y te transformes, un término que utilizaba la refuncionalización de la vida espiritual de los pueblos indígenas, que era un término que utilizaron en la manifestación de impacto ambiental, que se referían a que los pueblos se pueden adaptar a cualquier cambio, aunque le quiten su lugar sagrado. Pues yo creo que va en contra de cualquier derecho, va en contra de cualquier lógica, pues, de los pueblos, y sí hay necesidades, sí es una realidad. Hay formas de plantear desarrollo que yo creo que son una de las necesidades que plantean los pueblos indígenas. Sí queremos desarrollo, pero lo queremos respetando nuestros usos y costumbres, respetando nuestra cosmovisión, respetando lo que son, sin dejar de ser lo que son, mencionando palabras que ellos mismos han dicho. Y por otro lado, pues sabemos que en la zona costera, en la zona agrícola, pues hay buena producción, puede haber mejoras y necesita el campo tener mejoras, sí necesita el campo tener mejoras, pero que respondan a las necesidades de las comunidades. Un proyecto hidroeléctrico, la función de un proyecto hidroeléctrico es generar electricidad. La Comisión Federal de Electricidad genera electricidad, no genera empleos, no trae casas, no trae carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes trae carreteras, cada quien tiene su parte, su área, y entonces no hay que confundir y no hay que condicionar el desarrollo de la región a un proyecto. Las autoridades, han fijado, autoridades federales y estatales han señalado que, pues no va a haber un impacto negativo para la región. El secretario General de Gobierno manifiesta su postura. Tenemos un audio de él.
Sí, donde- pero no nos ir a corte, nos está mandando a corte Ok, Sandra. vamos a un corte. Nos mandó un corte. Contrapunto. Formando opiniones. Bueno, ya regresamos a Contrapunto. Estamos hablando de, bueno, la posible construcción de la presa de las Cruces, la postura que hay a favor de la construcción de la misma, los señalamientos que hay de grupos, de organizaciones civiles, de comuneros que podrían ser afectados por la construcción de esta, lo que sería una cuarta hidroeléctrica para Nayarit. Y bueno, pues vamos a escuchar al gobierno del estado, la postura de gobierno del estado a través del secretario general de gobierno, qué es lo que dice respecto a la construcción de la presa de las Cruces. No hay ninguna denuncia. Mira, hay muchos mitos generados por los mismos, los, vamos a llamar así, los que están en contra de la construcción de la presa, que no son ni locales, no son de, me llama mucho la atención que algunos líderes o algunos entes, personas representativas, pues no viven allí, no les va a perjudicar, viven en la zona de arriba. Y los que viven ahí y los que viven en lo que se llama la parte baja de lo que va a ser el proyecto, están debidamente concientizados porque se ha hecho un trabajo muy intenso por parte de la Comisión Federal, pues que ha ido haciendo su chamba, su trabajo. Y afortunadamente todo este tipo de situaciones no permean ahí en el tema de tomar las decisiones. Creo que es un asunto que se tendrá que pues, generar, socializar, seguir trabajando ahí. No tenemos absolutamente ninguna denuncia en ese sentido, ¿no? O sea, no ha habido afortunadamente ¿cómo se llama? Un presidente de bienes comunales o un ejido o una organización, salvo los ya reconocidos como que están en contra del proyecto, salvo eso no tenemos nada. Entonces la población está en paz, está tranquila. Bueno, el secretario general de gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, dice que la comunidad está en paz, que todo está en paz. ¿Qué tan de cierto es esto? ¿Cómo se encuentran en las comunidades? ¿Qué es lo que dice la gente? Si hay preocupación por la construcción de esta cuarta hidroeléctrica. Celine, ¿nos podrías comentar? Yo creo que la información para realizar un proyecto de esta magnitud es básica en las comunidades. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en base al convenio 169 de la OIT, no se ha llevado el proceso tal cual debería ser como lo establece la Organización del Trabajo. Y la información, hace falta mucha información en las comunidades. La toma de decisiones en asambleas, pues los afectados no solamente van a ser ejidatarios, van a ser toda la comunidad, independientemente que las decisiones se tomen en asamblea. Entonces, es de las cosas que también se tiene que analizar. Hay una preocupación, yo creo que a lo largo de toda la cuenca, y si lo podemos ver a nivel estatal, pues a nivel estatal también hay una preocupación por este proyecto. Lo hemos visto en las manifestaciones que se han dado aquí en el estado, cómo han participado y cómo el interés del estado de Nayarit, y no solamente del estado de Nayarit, sino de organizaciones internacionales, yo creo que están también pendientes en lo que ocurre aquí, porque es una decisión que no se ha llevado la información como se requiere. No solamente, bueno, aparte de este impacto cultural, también las actividades económicas, la ganadería, la agricultura, pero sobre todo la pesca sería una de las más afectadas. En la zona costera, Nayarit, el municipio de Rosa Morada es uno de los mayores productores de la actividad pesquera. Boca de Camichín es uno
los que tienen reconocimiento por el cultivo del ostión a nivel nacional, de los mayores productores de ostión a nivel nacional, y dependen enteramente de las crecidas del río San Pedro. Entonces, lo que está en juego aquí no es la inversión de una constructora. Yo creo que las constructoras pueden construir otro tipo de proyectos, se puede generar energía de otra manera. No es que la única forma que existe de generar energía eléctrica es esta. Existen en la actualidad muchísimas formas para generar electricidad y se está dejando desprotegido por intereses de constructoras y a las comunidades. Se está dejando desprotegido a las actividades primarias del Estado y yo creo que eso sí es muy delicado. ¿Han hablado con grupos, con organizaciones de pescadores? Tenemos, pues, las cooperativas de la región tienen completa, yo creo que no todos tienen la información, pero los que tienen información sí están muy preocupados de esto y los que no, yo creo que están más preocupados sobre este tema. Se está considerando como afectados, retomando un poquito el audio, lo que decían, se están considerando como afectados solamente a las personas que se van a mover de la comunidad donde se va a hacer el envase de agua, la caja de agua, por decir. Se están considerando afectados de la cortina hacia arriba y de la cortina hacia abajo. Nadie de los que vivimos en la cuenca, porque vivo en la cuenca del río San Pedro, estamos siendo considerados afectados. No se está siendo considerado afectado ni a una cooperativa, ni a una comunidad que se dedique a la agricultura, ni a los ganaderos. Aquí solamente los que tienen 5 núcleos agrarios, para ser exactos, se están considerando como afectados, y más allá de eso estamos quedando todos los demás a la deriva, cuando el río San Pedro trae actividad económica para toda la región, y no solamente para la región, sino las implicaciones que tienen el agua dulce en un sistema de marismas nacionales que está severamente afectado porque ya tiene otros proyectos, como ustedes bien lo mencionan. Tiene el canal de Cuautla, y como también algunos investigadores de la universidad mencionan, es un sistema interconectado que ya tiene fuertes problemas y que un proyecto de esta magnitud vendría a afectar completamente y acelerar un proceso de desequilibrio para la región de un impacto radical. En estas declaraciones y con lo que nos acabas de decir de que vives en la cuenca, en las declaraciones del secretario general de gobierno dice que son personas, las que están en contra de esta presa, que son personas que están en contra porque no son de ese lugar y porque generalmente, bueno, hablaba el otro día que hay brasileños, hablaba el otro día que hay chilenos, que hay gente que no vive ahí y que están defendiendo el lugar. Pero ya escuchaste la declaración, Heidi. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de este asunto? Bueno, en inicio comentar que nuestra organización es una organización local. Yo soy habitante también de la cuenca, soy de Ruiz Nayarit. Toda mi vida he vivido en este pueblo, entonces tenemos todo el derecho de defender el patrimonio que no solamente es de los municipios que vivimos cerca de la cuenca, estamos hablando del patrimonio de los nayaritas. Entonces no se necesita vivir a un lado del río para defenderlo. Y también recordar que Marismas Nacionales es un sistema que ha sido reconocido a nivel internacional y el Estado mexicano ha firmado acuerdos internacionales, como es el convenio en la Convención Ramsar, que esto significa que no solamente tenemos derecho a los habitantes de la cuenca, sino a nivel internacional de abogar por este sistema. Entonces, aun cuando somos personas con el legítimo derecho de defenderla, quienes nos oponemos a este proyecto, es importante reconocer el derecho que tienen también las personas que viven fuera del Estado, que viven en el país, y también las que viven fuera de nuestro país. También quisiera agregar lo que mencionaba hace un momento Selene, de que una presa no es la respuesta para una activación económica. No lo fue Aguamilpa, no lo fue el Cajón, no lo fue la Yesca y por supuesto que no lo va a hacer Las Cruces. También recordar, y yo creo que un dato importante que hay que mencionar es que todas estas hidroeléctricas que mencioné que ya operan en el estado están funcionando a menos del 20% de su capacidad instalada.
cuando a nivel nacional las presas funcionan hasta el 25% de su capacidad instalada. Yo creo que una manera de resolver una necesidad energética sería eficientando estas obras. ¿Y cuál crees que es la intención entonces de construir esta presa? O sea, ¿es un asunto para beneficiar a constructores? ¿Es un asunto para beneficiar a quiénes? Porque pues si no va a tener tampoco una capacidad suficiente como para atender algo, ¿qué es o de qué se trata este elefante blanco? Yo creo que eso tendremos que preguntárselo a la Comisión Federal de Electricidad, al gobierno federal, al gobierno del estado, qué es el interés mayor por la construcción de esta presa, porque además también hay que mencionar de que la presa estaría funcionando durante 5 meses nada más efectivos, ¿no? La mayor parte del tiempo estaría parada porque tiene que mantener un flujo constante de agua porque tiene un sistema importante de cuenca abajo, ¿no? Hay una reserva de agua para marismas nacionales. Entonces, si no es la eficiencia energética, ¿de qué estamos hablando? También mencionar que si son 5,000 empleos, son 5,000 empleos durante la construcción, nada más. Y en el punto más alto. Después, esos empleos ya no van a estar. Mira, justamente de este asunto entrevisté al secretario de Planeación de Nayarit, porque pues a ellos les toca que todas estas inversiones que llegan tanto federal como estatal pues se destinen a ciertos programas. Él dice que en coordinación con la federación pues están trabajando programas de sociabilización de esta presa, que es tanto como informar a las personas de lo que va a pasar con la presa, para qué va a servir todo esto, así como pues algunas cosas que tengan que pagarse, ¿no? Entonces él dice que en la cuestión del proyecto, del trabajo, si bien solo va a durar durante el tiempo de la construcción, que también pues es necesario que las autoridades, dice él, pues planteen qué tipo de trabajo se les va a dar a las personas después de este tiempo, porque efectivamente no hay un plan todavía, por lo menos el Estado, que es el que se ve que es más interesado en esta presa, pues todavía no tiene un plan para saber qué va a pasar después de la construcción de este lugar, cuando ya no haya que más piedras poner sobre otras piedras, porque pues la gente va a quedar en las mismas condiciones. Al final de cuentas, las personas no van a meterse no van a meterse a sacar 2 kilos de luz o 2 kilos de electricidad para llevárselo a su casa, ¿verdad? Entonces, hablamos de este asunto de la pertinencia y sobre todo para saber si las comunidades iban a ser beneficiadas justamente esto de la luz, porque muchas de las comunidades, incluso aquí en Aguamilpa, no tienen ni electricidad en su casa, ¿verdad? Y vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto el secretario de Planeación, Armando García Jiménez. Verlo de esa forma y darle para adelante el proyecto. Si estos estudios son negativos, el Estado pues, no estará en condiciones de... Sin embargo, creo que es un tema que hay que socializarlo más y que la gente esté mayormente informada. Hay que escuchar a todas las voces, a las voces que hablan a favor y también a los que hablan en contra, para no irnos a los extremos, porque cualquier obra que se genere en la zona urbana o en la zona rural, cualquier obra genera algún impacto. El tema es que ese impacto no venga en detrimento de la ciudadanía y sobre todo que no se convierta en una situación en contra del medio ambiente, ¿no? Y desde el punto de vista propio del impacto económico, bueno, pues así como el Canal Centenario, como las autopistas Jala-Vallarta, la autopista Tepic-San Blas, el periférico Norte Nuevo de aquí, de la ciudad de Tepic, que son obras muy grandes y muy importantes, lo que han estado generando es empleo, y lo que más se requiere ahorita es empleo ahorita en el estado, para que la gente pues tenga un empleo formal y tenga prestaciones sociales y tenga un ingreso para que de una u otra forma tengan sus satisfactores mínimos las familias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si todo es correcto, si los impactos no se impacta tanto, porque de que hay impactos en todo, ¿no?
pero si no hay el impacto, bueno, pues entonces, ¿qué complicación hay para formar esta o construir esta presa? Dice el secretario de Planeación. ¿Cómo ven las declaraciones, chicas? Pareciera que los mismos funcionarios no están totalmente convencidos de la construcción de esta hidroeléctrica, porque por una parte hay quienes defienden totalmente su construcción y hay otros funcionarios que pues dudan, ¿no?, de que si realmente sea viable o no sea viable. Aparte, bueno, no se ha visto un beneficio real y directo tanto a comunidades como a todo el estado, porque las tarifas de luz, bueno, siguen siendo las mismas, siguen siendo altas y no se ha visto un impacto positivo para las comunidades tan siquiera que viven en las márgenes del embalse. Incluso te acuerdas que en el 2010, 2011, por allá, no sé si es en esta fecha exactamente, cuando era senador Javier Castellón había negociado que en la zona norte, en la costera sobre todo, pues hubieran tarifas preferenciales por este asunto del calor y todo esto, y no se había puesto en marcha, o sea, hasta que él salió no había ninguna tarifa pues preferente al respecto, y de hecho en todo el estado pues tenemos la misma preferencia del programa nacional, ¿no?, de temporadas de calor que te bajan algo la luz, pero aún así hay personas, por ejemplo, yo veía en las redes sociales que están denunciando que les llegan recibos de hasta 4,000, 7,000 pesos por bimestre o por mes. 10,000 pesos han llegado en casos en que les cobran hasta 10,000 pesos, gente pues muy humilde, pero pues con estas tarifas pues no se puede. Entonces habría que ver cuál es el real beneficio. Bueno, nos vamos a ir a otro corte, Sandra. Sí, nos vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos para ir cerrando. Bueno, ya regresamos de este corte y estamos hablando del tema de la presa de las Cruces. Nos acompañan en el estudio las activistas Selene Ahumada y Heidi Orozco, y con ellas pues estamos platicando acerca de este tema. También tenemos las voces de las personas que están en las instituciones o en el gobierno estatal para pues hablar acerca de su postura respecto a esto de la construcción de la presa de las Cruces. A pesar de todos esos trabajos, Heidi, que ya se han mostrado, de todas estas cosas de las que ya están hablando las autoridades, incluso de los túneles y todos estos tendidos de línea que no dicen que son tendidos de línea, pero que son cuestiones geológicas o estudios geológicos, ¿qué es lo que hace falta para que ya le den el sí a la construcción de esta presa e inicien de manera formal los trabajos? Bueno, en principio quiero mencionar que es mentira de que la gente esté conforme con este proyecto. Basta con recorrer las comunidades y abordar el tema para darse cuenta que hay mucha desinformación, que las personas están preocupadas realmente por las afectaciones y que también hay que decirlo, hay condicionamiento de proyectos y de obra pública porque acepten la presa de las Cruces, ¿no? Entonces, en este contexto es que hay mucha presión por parte de la CFE por promover su proyecto, por impulsarlo, pero también hay resistencia real de las comunidades para defender su territorio, ¿no? Defender sus recursos naturales, defender su patrimonio cultural. Y bueno, mencionarles que cuando se hizo la manifestación de impacto ambiental y que la Semarnat autorizó de manera condicionada. ¿Qué significa condicionada? Que no se puede iniciar la obra hasta que se cumplan con ciertos requisitos. Y la primera condicionante es de que se tenía que hacer la consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Esto significa que los pueblos originarios deben ser consultados bajo un proceso especial y que no solamente deben de ser consultados, sino también que tienen derecho al consentimiento. O sea, ellos deben de decidirlo, no nada más te pregunto y no me importa lo que tú digas, ¿no? Sino tengo que preguntarte bajo el debido proceso y tengo que tener tu consentimiento para poder construir de manera previa, libre e informada. No ha ocurrido. Ha habido simulaciones de consulta. De hecho, ha habido declaraciones también de muchos compañeros de comunidades como Julián López Cánare
Odilon de Jesús López en su momento, Marcelina, y muchos otros más, haciendo denuncias públicas precisamente a la falta de consulta. También quiero mencionarles que no solamente tiene el derecho a la consulta el pueblo Nayeri, también lo tiene el pueblo Wixárika. Y también han hecho declaraciones conjuntas los dos pueblos diciendo que no han sido consultados. Entonces creo que estaríamos engañando a la población si decimos la obra ya arranca, ¿no? La obra tiene que cumplir con este requisito y mientras tanto no pueden poner una piedra. Y era este asunto de quién está encargado de hacer esta consulta. Por tratarse de pueblos indígenas, ¿es la CDI o quién se tiene que encargar? Pues mira, curiosamente la Secretaría de Energía, la que debe de autorizar o la que debe de verificar que se haya hecho el debido proceso, ¿no? Curiosamente, la que está obligada es la CFE como dependencia promotora del proyecto, pero con las reformas que hubo recientemente es la Secretaría de Energía quien debe de validarlo, lo cual también es cuestionable, diría yo, ¿no? ¿Cómo es posible que la misma dependencia, ¿no? Finalmente la CFE depende de la Secretaría de Energía y son ellos mismos quienes validan este proceso? ¿Se han acercado de alguna manera a las comunidades? La CFE pues estaba en una intervención permanente de las comunidades, y bueno, en el caso de la consulta, no ha habido como tal la consulta, ha habido reuniones informativas y lo que algunos compañeros han calificado como una oferta de proyectos y programas, eso sí ha habido, pero no ha habido el proceso adecuado, ¿no? Y este es un derecho internacional y el gobierno de México está obligado a respetar estos convenios internacionales. A través de qué mecanismo sería que ustedes validaran si es que en caso de que los pueblos estuvieran de acuerdo, tendrían que hacer asambleas, tendrían que firmar, ¿qué tendría que pasar? Fíjate, es tan complejo este tema que son los mismos pueblos quienes deben determinar cuál es el proceso de acuerdo a sus usos y costumbres. O sea, no es lo mismo una consulta al pueblo yaqui que al pueblo wixárika que al pueblo nayeri. Por eso es la complejidad de este tema. Se tiene que hacer, lo tienen que participar ellos desde el diseño de la consulta y tiene que pasar por un proceso donde ellos definan si ya han sido consultados. O sea, el pueblo nayeri no son estas 5 comunidades agrarias. El pueblo nayeri son todos los indígenas que se identifican como nayeris, ¿no? Y que que tienen todas las características y que ellos se asumen como indígenas. Eso es por un lado. Igual estamos hablando de afectaciones a sitios sagrados del pueblo wixárika. Si recordarán, en el caso de Viricuta, aun cuando era en San Luis Potosí, los huirras pudieron defender este sitio sagrado, ¿sí? Entonces, aplica exactamente lo mismo. Ellos tienen derecho y el Estado mexicano tiene la obligación. Selene, ¿quieres abundar acerca de este tema? Pues sí, me gustaría mencionarles que como parte del estado de Nayarit, que como habitante de la región de la cuenca del río San Pedro, asumamos el compromiso que nos toca a cada una de las partes en este proceso, ya sea de información, ya sea de activarnos en el área en la que estemos, concientizarnos que es un problema que nos involucra a todos, que el alimento que tenemos en nuestra mesa viene de esta región principalmente, y que formamos parte de un sistema que está conectado. Si bien no estamos en la marisma o no estamos en la parte alta, no formamos parte de una comunidad indígena. El pueblo Nayeri, como se los mencionaba, es la raíz, son las raíces del estado de Nayarit. La actividad pesquera da vida económica a toda la región y cómo de una o de otra forma, ya seamos estudiantes o de otros, nos involucremos, creo que es un movimiento justo, que es un movimiento digno que se está haciendo por defender lo que somos y que como parte de este movimiento justo y digno se ha manifestado pues en Tuxpan, se ha manifestado aquí en el estado de Nayarit, y que participen, se informen, que se respete la libre determinación de los pueblos, que sean los pueblos los que decidan cómo plantean el desarrollo de su región y que no sean intereses
y ahora sí de extranjeros, porque eso sí yo creo que sí es claro, son intereses de extranjeros que están puestos en la región, que no sean unos pesos los que destruyan la cultura, los que destruyan nuestras raíces, que no dejemos nuestra dignidad por ceder ante caprichos de desarrollo que se están haciendo en la región. Entonces, eso sería lo que yo les pediría, respeto a la libre determinación de los pueblos. ¿Qué va a seguir? ¿Qué acciones van a realizar de aquí, bueno, en los próximos meses? Si va a haber algún acercamiento con las autoridades, si ya la hay, y sobre todo, bueno, pues estas actividades para informar a las comunidades, ¿qué es lo que van a hacer? La información por parte existe un consejo intercomunitario del Río San Pedro que está haciendo actividades a lo largo de la cuenca y en el estado. Ellos serán los que determinarán cuáles son las acciones que continúan, pero tienen diálogos en el Senado para establecer mesas de diálogo. Yo creo que en todo momento se ha estado abierto al diálogo, se han hecho solicitudes de reunión, incluso en el inicio de este proceso se hizo una solicitud para hablar directamente con el gobierno del estado, la cual nunca se obtuvo una respuesta, pero a nivel federal se han abierto más espacios y se están aprovechando. Entonces, participar en los espacios que sean pues libres para poder opinar. Yo creo que agradecerles este medio también para hablar de temas tan importantes para la región y para el desarrollo del estado de Nayarit. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando porque son las 3 pasadas las 2, sí, ya se nos fue la hora. Ya no pudimos escuchar los otros audios que también se me hacen interesantes, que son la declaración de Julián, que él pues señalaba este asunto, que es necesario que se les permita continuar con el proyecto de desarrollo indígena a partir de la propia visión de los pueblos indígenas, que pues de cierta manera las autoridades mestizas y las personas que están promoviendo estos proyectos pues desconocen por no formar parte de estas costumbres y de esta cultura al final de cuentas. Y bueno, por su parte también teníamos la declaración del titular de CDI, Sergio González, quien dice que no ha tenido él ninguna declaración pues de que existan coacciones o gente que esté en contra de la presa, y que pues para él está todo bien, que al contrario las personas le están pidiendo casas, le están pidiendo terrenos para construir, y que es algo pues en lo que están trabajando nuestras autoridades federales para pues beneficiar a las personas que podrían ser afectadas por la presa de las Cruces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Selene, gracias por habernos acompañado en esta cabina. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y esperamos que existan otras posibilidades de estar aquí con ustedes. Por supuesto. Heidi, gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias, y también invitar a todos a estar atentos. Esto todavía no es una decisión tomada. Hay muchos procesos todavía que se deben de seguir, y es importante que estemos atentos todos los ciudadanos y participemos. Que visiten el Facebook del Río San Pedro Libre. Río San Pedro Libre, así es en el Facebook. Cintia Arce, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Karina Cancino, por la invitación. Estaremos pendientes de este tema, porque bueno, pues no nada más son usos y costumbres, es toda una actividad económica que se podría ver afectada, ¿no?, de construirse y de impactar de manera negativa. Ojalá podamos tener más documentación, ¿verdad?, acerca del proyecto. Vamos a buscar la manera de que lo poco que se pueda encontrar en transparencia se lo vamos a dar a conocer. Hace unos tiempos el IFAI a nivel nacional, el Instituto Federal, pidió que se entregara toda la información acerca de esta presa de las Cruces. Todavía no ha sucedido, hay un plazo, y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se diga para mantenerlo informado. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias a Sandra Carvajal, que está con nosotras en los controles. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.